Saludos cordiales. El día de hoy estoy presentando el proyecto que tiene por nombre Determinación del consumo de sodio y su relación con la presión arterial en los estudiantes del primer año de medicina de la Universidad de los Andes del Estado Mérida, Venezuela, 2020. Introducción. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. Se sugiere que en el año 2030 morirán aproximadamente 23,6 millones de personas por dicha causa, mayormente por su cardiopatía, según la Organización Mundial de la Salud en el año 2019. El sodio se utiliza como conservante. Su uso en la preparación y conservación de los alimentos ha influido de forma notable en el modo de vida de los hombres. El exceso de sodio conduce a la retención de fluidos y la elevación de la tensión arterial. El consumo de sodio se encuentra cercanamente anulado en la dieta de una persona con hipertensión arterial, ya que se relaciona directamente con los valores de presión arterial. El sodio en el proyecto va a estar relacionado para realizar o para actuar como un factor o un causante de desequilibrio en la presión arterial que puede provocar a largo plazo enfermedad cardiovascular como lo es la hipertensión arterial. Capítulo 1. Planteamiento del problema. El sodio, como veníamos mencionando, es un componente de la sal común y de muchos alimentos que la contienen. Representa un electrolito para el cuerpo humano que contribuye con la regulación de líquidos corporales, por lo que es necesario para el organismo, pero solo en niveles adecuados. El crecido consumo de sodio se asocia a un desequilibrio en los niveles de presión arterial. En Venezuela se encuentra una prevalencia entre el 28 y el 32% en la población mayor de 15 años, por lo que resulta importante diagnosticar la cantidad de sal consumida por los jóvenes para comenzar a temprana edad a cambiar su dieta, puesto que las cantidades excesivas de sodio terminarán por llevar a la mayoría de consumidores a sufrir uno de los problemas médicos más prevalentes en el mundo, e incluso que pueden acabar con su vida. Los planteamientos anteriores conllevan las siguientes interrogantes. ¿Cómo se obtendrán los datos de consumo de sodio en los estudiantes de primer año de medicina de la Universidad de los Andes, Estado Mérida? El segundo, ¿cómo se identificará el consumo de sodio y su relación con la presión arterial en los estudiantes de primer año de medicina de la Universidad de los Andes, Estado Mérida? Y como tercero, ¿cómo se relacionará el consumo de sodio con la presión arterial en los estudiantes de primer año de medicina de la Universidad de los Andes, Estado Mérida? Objetivos de la investigación. Entre los objetivos tenemos el objetivo general, que es determinar el consumo de sodio y su relación con la presión arterial en los estudiantes del primer año de medicina en la Universidad de los Andes del Estado Mérida en Venezuela 2020. Como objetivos específicos tenemos el primero, diagnosticar el consumo de sodio en los estudiantes del primer año de medicina de la Universidad de los Andes. Como segundo, determinar la relación entre el consumo de sodio y los niveles de presión arterial en los estudiantes del primer año de medicina. Y como tercer objetivo específico, relacionar el efecto del consumo de sodio en la presión arterial consumido por los estudiantes del primer año de medicina de la Universidad de los Andes del Estado Mérida, Venezuela, en el año 2020. Como justificación, tenemos que la hipertensión arterial es un trastorno grave que incrementa el riesgo de padecer las cardiopatías, encefalopatías, nefropatías y otras enfermedades. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 3 personas adultas padece hipertensión arterial y existe una correlación muy marcada para la causa y la aceleración de la tensión arterial, el consumo de exceso de sal en alimentos diarios o en alimentos procesados e industrializados. Una de las metas mundiales para la OMS para la enfermedad no transmisible es reducir la prevalencia de hipertensión un 25% para 2025. Esto por medio de campañas de información en redes sociales y en zonas rurales donde haya población más vulnerable. Actualmente, con la utilización de las redes sociales y de todos los medios comunicativos, se puede utilizar para difundir esta información de que realmente la sal, el consumo en exceso de sal, es peligroso a largo plazo. Puede que haya personas que crean que consumen la cantidad de sal necesaria y realmente están excediendo la cantidad que es recomendada por día. Capítulo 2, marco teórico, antecedente. Entre los antecedentes tenemos el primero, que es por Domínguez en el año 2016, con el nombre de impacto del consumo de sal en los niveles de presión arterial en población no hipertensa entre 15 y 14 años. Fue una tesis de posgrado
realizada en la Universidad de Chile, en Santiago de Chile. Tiene por objetivo general determinar el impacto de consumo de sal en nivel de presión arterial de población no hipertensa entre 15 y 64 años. A modo de conclusión, este estudio muestra una fracción atribuible poblacional del consumo de sal a presión arterial alterada baja. Si se redujera el consumo de sal a niveles de 8 gramos por día, se prevendría alrededor de un 4,4% de la prevalencia de presión arterial. Bases teóricas. Entre las bases teóricas tenemos como primer punto la presión sanguínea, que es la cantidad de sangre que bombea el corazón, y el grado de resistencia al flujo de sangre por los vasos sanguíneos. La presión sanguínea es muy importante porque es la que también se encarga de llevar el oxígeno a todo el cuerpo. La presión que se genera de esta forma recibe el nombre de presión arterial sistólica. La fase de la contracción cardíaca se conoce como sístole. Tras la sístole, el corazón vuelve a relajarse y la presión en los vasos sanguíneos disminuye. Esta segunda, tras la sístole, va la diástole, que viene siendo la presión arterial diastólica. Regulación de la presión sanguínea. La presión sanguínea está regulada por centros localizados en el diencéfalo, bulbo raquídeo y médula espinal. Además de eso, también interfieren varias hormonas. Valores de la presión arterial. Los valores de la presión arterial se obtienen por medio de una medición de la presión. Una tabla de presión arterial permite determinar si estos valores son demasiado elevados o se hallan dentro del rango normal, es decir, es un punto de referencia para la medición de la presión arterial. La medición se efectúa principalmente en la parte superior del brazo o en la muñeca. Variaciones de la presión sanguínea. La presión sanguínea depende de la edad, la alimentación y el peso corporal. El sobrepeso supone un riesgo para desarrollar hipertensión arterial, además que la toma de determinados medicamentos es riesgo para desarrollar hipertensión arterial o la postración prolongada en cama, que se deriva hipotensión. Es decir, hay una disminución de la de la presión arterial. También las situaciones cotidianas como el esfuerzo físico, la excitación mental o la ingesta de café conllevan a fluctuaciones de la presión sanguínea. Acá podemos ver que en el corazón está el 120, que es la presión sistólica, la presión arterial sistólica, y el 80 es la diastólica. Ese rango es normal entre los adultos jóvenes y los jóvenes. Valores normales de la presión arterial. Los ejemplos indicados muestran que los valores de presión arterial pueden fluctuar a corto plazo. No obstante, es posible adjudicar valores medios normales de presión arterial a los diferentes grupos de edad. Acá tenemos una tabla donde están las diferentes edades, están los diferentes rangos en la sistólica y los diferentes rangos en la diastólica. Y pueden notar que en los adultos es 120, 80. 120 la sistólica y 80 la diastólica, por ahí va el rango. Para los adultos mayores, ellos deben saber siempre su rango o la medida de su presión, porque al ser mayores ya son más propensos a tener hipertensión arterial, y en caso de ser así, tienen que tener bastante cuidado y estar bastante consciente y tomar el control, llevar bastante controlado las mediciones de su presión arterial. La hipertensión arterial. La Organización Mundial de la Salud la define como un trastorno cuya patogenia se desconoce en muchos casos, que en última instancia causa aumento de la presión diastólica y sistólica, así como alteraciones del lecho vascular y alteraciones funcionales de los tejidos afectados. La hipertensión arterial es una enfermedad no comunicable, silente, generalmente asintomática, que afecta a gran porcentaje de la población adulta y genera daños nobles como al corazón, cerebro y riñón. Es decir, es una enfermedad bastante grave porque, aparte de los daños que genera, es silente y asintomática. La persona puede estar sufriendo de hipertensión arterial y no darse absolutamente nada de cuenta. El sodio. El sodio es un elemento esencial en la regulación del volumen plasmático. La presión sanguínea, el equilibrio osmótico y el pH, un exceso de sodio conduce a la retención de líquidos y a la elevación de la tensión arterial. Por esto hay que tener control y disminución de la cantidad de sodio y no sobrepasarse en las comidas o en el día a día.
hipertensión arterial y consumo de sodio. La raza humana está genéticamente programada para consumir menos de 1 gramo de sal al día, pero en la mayoría de los países la dieta contiene entre 6 y 12 gramos al día. Con el pasar de los años, la raza se ha ido acostumbrando a consumir más sal, pero de la misma manera se puede hacer lo mismo, pero en vez de acostumbrarse a más sal, acostumbrarse a menos sal, para menos sodio y tener un mejor organismo y no tener tantos problemas a largo plazo. Aquellos que consumen grandes cantidades de sal tienen un aumento consistente de los valores de presión arterial. Con la edad existe una relación directa entre la cantidad de sal de la dieta y los valores de presión arterial. Por esto es importante ir disminuyendo la cantidad de sal y ser un portavoz de lo que puede conllevar este exceso. Tipo de estudio. Capítulo 3, metodología. En el tipo de estudio, esta investigación utiliza el soporte de carácter analítico, está basado en un diseño de campo opuesto que se fundamenta en la extracción de datos por los propios investigadores a través del uso de instrumentos de recolección de información. Entre el sistema de variables tenemos la dependiente, que es presión arterial, y la independiente, que es el sodio. Ambas variables son de tipo cuantitativa. La presión arterial se mide y el sodio también se mide. Tenemos población y muestra. La población de este estudio está constituida por los estudiantes que cursan el primer año de medicina en la Universidad de los Andes, en Mérida. Para la toma de muestras se utilizó el método de la población finita, lo que decía que consta un número determinado de elementos susceptibles de ser contado. En este caso serán estudiantes de primer año de medicina, utilizando 30 estudiantes en total. Técnica e instrumento de recolección de datos. Para recolectar los datos pertenecientes de la investigación se desarrolló y aplicó un instrumento indagatorio, el cual fue un formulario de frecuencia de consumo de alimentos ricos en sodio. Se utilizó la técnica de formulario con preguntas cerradas y respuestas simples. Los indicios se perciben preguntando, la técnica fue tipo encuesta y el instrumento que utilizamos para aplicarla fue un formulario. En el análisis y resultados se interpretan los datos permitiendo realizar inferencias de las relaciones estudiadas y extraer conclusiones en cuanto a los hallazgos encontrados. Extraer conclusiones y además representar los resultados. Acá tenemos un cuadro que tiene por nombre Percepción del consumo de sodio de los estudiantes de primer año de medicina de la Universidad de los Andes en Estado Mérida, Venezuela, 2020. En la tablita tenemos la cantidad de sal que puede llegar a consumir alguien: nada, 1/4, medio, 3/4, 1 cucharada, y el número de personas que respondieron a la cantidad. De la misma manera, del lado derecho tenemos la representación gráfica de esta tablita. Cronograma de actividades. En el cronograma de actividades se encuentra la búsqueda de información bibliográfica, la elección del tema, llenado y envío de formulario de bioestadística, las correcciones, las entregas, la redacción, otra vez corrección, para ir desarrollando el proyecto. De la misma manera, en el cronograma de actividades también se encuentra la aplicación de la encuesta o el formulario. Entre las referencias se colocaron las referencias mediante la cual nos hemos basado o fundamentado para realizar el proyecto o hacer su desarrollo. Y por último tenemos los anexos, que como no se pudo la encuesta o el formulario, no se realizó o no se aplicó personalmente. Entonces acá está el formulario como un anexo de lo que fue las preguntas que se le hicieron a cada uno de los estudiantes. Están las preguntas, está un cuadro que están los alimentos y cuántas veces por semana consumen los estudiantes esos alimentos. Y por último, las últimas preguntas. De esta manera concluimos. Muchas gracias por escuchar y espero les haya gustado.